No hay plazo que no se cumpla y cosas que duren para siempre. En muy pocos días, Google Fotos dejará de ofrecer el espacio gratuito donde tienes almacenadas muchas de tus fotografías y empezará a cobrar por él. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a conocer cómo respaldar tu colección de fotografías antes de que sea tarde. Te invito a continuar viendo este video especialmente preparado para ti. Desde el 1 de junio, las fotos y videos en calidad original se tomarán en cuenta. Van a reducir tu espacio disponible. Este espacio disponible gratuito es de 15 GB. Este está compartido con el correo y tus descargas. Google te ofrece un plan de almacenamiento con 100 GB desde aproximadamente 1.400 pesos chilenos al mes. Puede que te sientas a gusto con su servicio y con sentir que cada clic que haces con tu teléfono está seguro en su nube. Pero en mi caso prefiero dejar de ocuparla, respaldar todo mi material y con tiempo evaluar dónde, cómo y con quién mantener mis respaldos. Este procedimiento es simple. Debería ser tan rápido como la cantidad de fotos que tengas. Lo puedes hacer desde tu teléfono con Android o desde el navegador web en tu computadora. Para descargar todas o solamente alguna de las fotografías que tengas almacenadas, tienes que entrar en la web oficial de Google Takeouts. Esta es la página en la que puedes descargar las copias de seguridad de todos los servicios que usas en Google, incluyendo fotos. Lo primero que necesitas es hacer clic en la opción Desmarcar todo. Luego deberás buscar en la lista de productos, fotos y seleccionarlo y continuar hasta el final de la página al botón Siguiente paso en el que debes clicar. La siguiente pantalla te ofrecerá distintas opciones de exportación. Deberás escoger las que se adecúen y se ajusten a tus requerimientos. Presiona el botón Crear exportación y eso es todo lo que necesitas. Te va a llegar un correo, un aviso diciendo que estás haciendo esta actividad y debes autentificar que sea así. Cuando ya hayas terminado, te van a enviar un correo indicando que puedes descargar todos los archivos que has respaldado. Como puedes darte cuenta, con un par de sencillas instrucciones ya comienzas a respaldar tus fotografías. No lo dejes para el último minuto, comienza a hacerlo ya. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video.